Club Mercantil. Y muchas gracias por asistir a este encuentro, donde vamos a echar muchas horas. No sé si lo habéis pensado bien, pero son muchas horas las que vamos a compartir. No tanta como otras veces, es verdad. Porque al final nos han recortado un poquito la tarde del sábado, debido a la actividad de Cineclub que hay aquí en este mismo salón de actos. En cualquier caso, agradezco de corazón vuestra presencia y ni que decir tiene que, como me gusta siempre compartir, porque es verdad que lo que vaya fluyendo va a ser una obra de todos, aunque yo sea el portavoz entre comillas, aunque yo sea el que hable, pero aquí las energías que vamos a mover las vamos a mover todos y yo lo que voy a hacer es expresar lo que de corazón y en nuestro interior estamos todos sintiendo. Por tanto, lo primero es gratitud, lo segundo que seáis conscientes de que esto es una co-creación la que vamos a desarrollar, una co-creación que además va a estar disponible gracias a los amigos de INENI y de la grabación del taller para muchas personas que después podrán verlo a través de la red en muchas partes del mundo. Y por supuesto que seáis conscientes que lo que resuene en vuestro interior de lo que vayamos compartiendo, pues magnífico, y aquello que no resuene, simplemente tirarlo a la papelera de reciclaje. La sabiduría la tiene cada uno, y en cada momento del proceso evolutivo y conciencial esa sabiduría va manifestándose de un modo concreto. No hay guías, no hay maestros, todo eso se ha acabado ya, es la hora del empoderamiento, es la hora del endiosamiento, es la hora de escuchar el corazón y por tanto de lo que vayamos compartiendo, aquello que resuene lo hacéis vuestro y aquello que no resuene, sin el más mínimo problema, lo lanzáis a la papelera de reciclaje y asunto solucionado. ¿De qué vamos a hablar exactamente? Pues hasta hace un momentito que he salido no lo tenía claro. No lo tenía claro, la verdad. En fin, tenía claro lo que vamos a compartir, que es la práctica cotidiana de nuestra divinidad, que es como se llama precisamente el taller. Pero desde que estoy hablando de la práctica cotidiana de la divinidad, en el ciclo de charla del año 2014, que comencé en Jerez hace unos días y después seguí en Cádiz y después seguí en Huelva, lo que he sentido de mi interior es no decir nada. Es decir, lo que he sentido de mi interior es que las charlas que vengo dando en este nuevo ciclo no son charlas, sino que lo que he sentido es que se me hagan preguntas, normalmente escritas en papelitos, se me pasan las preguntas al comienzo de la charla y la charla es ni más ni menos que los comentarios, las respuestas y las observaciones con relación a esas preguntas o con relación a esos comentarios que me hacen llegar. Que la verdad que para mí es muy divertido, enormemente divertido, porque me encuentro de vuelta aquí una pregunta, yo las barajo cuando me llegan y por el orden que resultan voy abordándola. Y es divertido para mí y creo que también es divertido para los asistentes. Pero esto es un taller y el formato del taller es distinto, no tendría ningún sentido que lo abordáramos de esa forma porque tantas horas no llevaría a lo que es el fondo y el trasfondo de este taller. Y por tanto hasta hace un momentito digo, bueno, exactamente a ver cómo lo abordamos. Y lo vamos a abordar comenzando por la parte que quizás sea más ardua, que de corazón estaba convencido que lo tocaríamos, pero no sabía cuándo durante estas horas, y vamos a comenzar por ahí. Hablando de práctica cotidiana de la divinidad, vamos a empezar a hablar de nuestra divinidad, de la nuestra. Y eso conlleva el conocernos a nosotros mismos, el conocernos en profundidad, el saber exactamente lo que somos, saber cuáles son nuestros componentes y saber por qué somos divinos. Porque aunque a lo mejor nuestro corazón lo siente o lo presiente, nuestra mente se resiste a ello. A nuestra mente le cuesta trabajo aceptar que Dios sea cada uno de nosotros. Y lo que vamos a comenzar el taller es precisamente por la parte más ardua, que va dirigida a poner de manifiesto hasta qué punto Dios es yo y nosotros somos Dios. Hasta qué punto. Y los que habéis asistido, no sé, a los talleres que se dieron en su momento, que llamamos talleres de espiritualidad para buscadores, o habéis asistido a algunas charlas mías muy específicas sobre física de la realidad, os va a sonar lo que vamos a compartir. Porque vamos a comenzar hablando precisamente de física de la realidad. Repito, es la parte más ardua, la parte más difícil, la parte más alejada de nuestra práctica cotidiana. Pero vamos a empezar por ahí. Y empezando por ahí, os pido que, respirando con tranquilidad, en silencio, en recogimiento, vayáis trayendo a vuestro sentir la nada. La nada. ¿Os podéis imaginar la nada?
Quien necesite un segundo para intentar imaginársela puede cerrar los ojos incluso. La nada. ¿Qué es la nada? ¿Existe la nada? ¿Cómo se puede concebir la nada? Cuando nuestra mente enfoca la nada, creo que no es difícil percatarse de que la nada escapa a la mente. Cualquier imagen, cualquier idea, cualquier concepto que traigamos a la mente para visualizar, para sentir, para ver la nada, es algo. No es nada, es algo. La nada tiene un único atributo, el ser nada. A mí eso me gusta denominarlo y entender el juego de palabras con la divinidad, me gusta denominarlo la nadeidad. La nadeidad. De deidad, la nadeidad, que es la característica fundamental de la nada, la nadeidad. Cuando nuestra mente intenta acercarse a la nada, lo han hecho muchas corrientes espirituales, lo han hecho a través, por ejemplo, de prácticas meditativas, lo han hecho, por ejemplo, en las corrientes orientales cuando nos hablan del célebre nirvana. El acercamiento mayor que un ser humano puede hacer a la nada es el vacío. Y diréis, bueno, pero el vacío es la nada, que más da lo uno que lo otro. El vacío no es la nada. Permitidme que os diga metafóricamente que el vacío es el vestido con el que nuestra mente viste a la nada. Ante la absoluta imposibilidad de acercarse a la nada, nuestra mente concibe el vacío. Por ejemplo, desde el punto de vista científico, no se habla jamás de la nada, pero se habla mucho del vacío. Podemos decir, es lo mismo. Y yo diría de corazón, es lo mismo, pero no lo es. La nada es profunda. La nada es absolutamente inconcebible. El vacío, curiosamente, ya nos permite un punto de apoyo intelectual. Ya nos podemos acercar al vacío de algún modo. Y la ciencia, de hecho, habla de vacío. A partir de estos momentos yo voy a hablar de vacío, para acercarnos a la divinidad que somos. Pero me ha parecido importante subrayar antes que nada que más allá del vacío, en el trasfondo de ese vacío, está la más absoluta nada, la nadeidad más completa. Y además es importante tener en cuenta esto porque cuando vayamos avanzando ahora en física de la realidad, debido precisamente a que partimos de la nada, no hay debates entre ateos y creyentes, entre personas que sienten la existencia de la divinidad y personas que, como pudieron ser los famosos existencialistas franceses con Jean-Paul Sartre a la cabeza, lo único que veían era la nada. Porque realmente, si ha habido algo que siempre ha existido y siempre existirá, si ha habido algo sin principio y sin fin, si de alguna forma podemos imaginar un punto de la creación que es previo a la propia creación, eso viene definido por la nada. Lo que no puede ser discutido, lo que no admite diatribas mentales, es que la nada existe, o existió, o está en el origen de cualquier cosa antes de que cualquier cosa existiera. Vamos a profundizar en la nada, pero vamos a hacerlo a través del vacío, que repito, es como mentalmente e incluso por instrumentos científicos revestimos y vestimos a la nada. El vacío. Cuando se piensa en el vacío y cerramos los ojos, normalmente lo vemos oscuro. Solemos imaginar el vacío como algo oscuro. Sin embargo, el vacío no es oscuro, el vacío es transparente. Cuando no hay ninguna partícula de nada, ahí lo que existe es la transparencia pura. Si entre vosotros y yo desaparecieran todas las infinitas partículas de polvo que están ahí en medio, me veríais con más nitidez, porque lo que habría entre nosotros sería una absoluta transparencia. El vacío no viene determinado ni definido por la oscuridad, viene definido por la transparencia. Viene definido, como le pasa a la nada, por la inabarcabilidad. Y el vacío, desde el punto de vista científico, creo que merece la pena, para acercarnos a comprobar y constatar lo que somos, creo que merece la pena que hagamos un breve repaso de lo que ha sido el acercamiento científico al vacío a lo largo de las últimas décadas. Mejor dicho, a partir del momento en el que por primera vez la ciencia es capaz
de acercarse al concepto de vacío. No por casualidad, uno de los primeros científicos que nos hablan del vacío fue Albert Einstein. Einstein nos habla del vacío para decirnos que cuando él elabora sus leyes de la astrofísica y la teoría de la relatividad, él elabora una serie de leyes que nos permiten comprender el funcionamiento del universo, las reglas y las leyes de la astrofísica. Pues bien, él lo que detecta es que para que esas leyes se cumplan, para que esas leyes rijan, para que esas leyes operan tal como la teoría de la relatividad está poniendo de manifiesto, es necesario que intervenga un factor concreto que él llama constante cosmogónica o cosmológica. Y esa constante cosmogónica o esa constante cosmológica, dice él, no es sino el propio vacío, la presencia del vacío, la densidad del vacío, cómo el vacío está afectando, interfiriendo y jugando su papel en el contexto del cosmos y en el contexto del universo. Einstein logra ver, logra percibir que el vacío está ahí, logra darse cuenta que el vacío es como una presencia subyacente a todo. Y esa presencia subyacente a todo hace que las propias leyes se modifiquen, el funcionamiento y operación de las propias leyes de la astrofísica, de modo y manera que es preciso, es imprescindible tener en cuenta esa presencia, esa densidad del vacío, para que esas leyes operen, para que esas leyes se encajen en lo que él denominó la teoría general de la relatividad. Posiblemente fue el primer científico que se acercó a tocar de algún modo, a vislumbrar de algún modo que el vacío está ahí, que el vacío está en nuestra vida, que el vacío está en el cosmos, que el vacío está en la creación, que el vacío está en el universo. Y se dio cuenta de que afecta, que interfiere. Y a partir de ahí no pudo avanzar más. Tuvo que pasar un tiempo. Y fue ya en los años 60 del pasado siglo XX cuando otro grupo de científicos dieron un paso más. Ese paso más consistió en decir lo siguiente. En la teoría de la relatividad, Einstein nos ha hablado de la constante cosmológica y de la densidad del vacío, y cómo el vacío interfiere, cómo se mueve la creación, cómo se mueve el universo. Pues bien, lo que nosotros empezamos a percibir es que esa interferencia y esa presencia no deviene ya solo del vacío, sino de la vibración del vacío, que es distinto. Es lo mismo, pero es distinto. Lo que interfiere no es el vacío, que está ahí, sino la vibración que genera el vacío. Es esa vibración del vacío la que interfiere en los movimientos de la luz, por ejemplo, en el espacio. Es esa vibración del vacío la que hace que haya una presencia que opera en las leyes del universo. La vibración del vacío. Esto, aunque parezca algo sin importancia, es muy importante. El darse cuenta no solamente de que el vacío está, sino de que el vacío vibra, y que es su vibración la que afecta, la que altera, la que interfiere. A la vibración del vacío, estos científicos lo llamaron bosón. El bosón es la vibración del vacío. Y como el principal exponente de ese grupo de científicos que trabajó sobre esto se llama Higgins, a ese bosón coloquialmente se le dio el nombre del bosón de Higgins, también conocido en medios de comunicación como la partícula de Dios. El bosón de Higgins, el bosón es la vibración del vacío. No la vibración de las partículas que van llenando el vacío, no, la vibración del vacío puro. Eso sí, Higgins y sus compañeros de investigación dijeron que para comprobar esto hacían falta cantidades tan enormes de energía que la tecnología humana en aquella época no estaba capacitada para poderlo demostrar. Con lo que las aportaciones de Higgins se quedaron todavía en el campo teórico. Dieron un paso con relación a Einstein, pero tuvieron que quedarse todavía en el ámbito teórico. Dejaron ahí escrito y dejaron formulado el hecho de que, como decía Einstein, el vacío está aquí, el vacío está subyacente, el vacío está presente en cuanto existe y también en el cosmos. Y es más, lo que interfiere no es solamente en sí el vacío, sino la vibración que genera el vacío. Pero ahí se quedaron. Esto no pudieron demostrarlo, porque según ellos
no había cantidad suficiente de energía movilizable por nuestra tecnología para poderlo demostrar. Tuvo que pasar otra vez tiempo, pero el camino estaba abierto. La conciencia de la humanidad ya había percibido que el vacío está ahí y que el vacío, estando presente, interfiere y afecta a cuanto existe y a cuanto es. Habéis oído hablar de los aceleradores de partículas. El primero se construyó en Estados Unidos. El más reciente se construyó en Ginebra. Es sobre el que más hablan los medios de comunicación europeos, porque es el acelerador de partículas europeos. Los aceleradores de partículas son proyectos de investigación enormemente ambiciosos y enormemente costosos. Y en ellos trabajan miles y miles de científicos, la vanguardia de la ciencia y de la astrofísica actual. Y entre los experimentos, el experimento clave es lanzar partículas de materia, lanzarla por conductos que están sellados al vacío, con el objetivo de que esas partículas vayan incrementando su velocidad, vayan alcanzando una velocidad lo más cercana a la luz posible y que finalmente esas partículas choquen entre sí. Esas partículas lanzadas al vacío, en los conductos de los aceleradores de partículas, por otra parte conductos enormes, que choquen a una velocidad cercana a la luz. Los científicos, ¿qué es lo que esperan de ese choque? Lo que esperan es que el choque de esas partículas a una velocidad cercana a la luz y en el vacío nos aporte lo que pudo ser el Big Bang, nos den las pistas de lo que pudo ser el Big Bang, que según la ciencia actual está en el origen de nuestro universo. Esto es lo que se busca con ese choque de partículas. Pero cuando esta experimentación se pone en marcha, no se consigue que las partículas choquen. No hay manera. Eso hace que los científicos revisen los cálculos. Por ejemplo, que se aseguren de que el vacío de esos conductos es pleno, de que realmente es un vacío absoluto. O revisen los modelos informáticos y los modelos matemáticos de lanzamiento de las partículas. Y eso se revisa con insistencia. Se revisa con insistencia, pero las partículas siguen sin chocar. Esto hace que, en un momento concreto de las investigaciones, forzosamente tengan que retomar las nociones de vacío que habían puesto sobre la mesa Einstein y los científicos que colaboraron con Higgins y el propio Higgins. Hubo que retomar el concepto de vacío. Y hubo que empezar a percibir que quizás las partículas no chocaban porque al desplazarse por el vacío, la vibración del vacío las estaba desviando de su trayectoria. Es decir, que las trayectorias calculadas para que choquen, el choque no se producía precisamente porque la trayectoria se estaba dando en el vacío. Y como el vacío vibra, esa vibración del vacío impedía que las trayectorias fueran coincidentes y que el choque se produjera. En definitiva, lo que empezaron a darse cuenta es que el fracaso del experimento era el éxito. Es verdad que era un éxito no buscado, porque lo que se buscaba era que las partículas chocaran. Pero a través de la experimentación, aunque no se logra que las partículas choquen, se consigue un éxito, si me permitís, mayor. Y es constatar científicamente, por la vía de la experimentación científica, que el vacío vibra. Y que precisamente es la vibración del vacío lo que saca de su trayectoria las partículas e impide que el choque se produzca. Pues bien, recientemente, el 2 y el 3 de julio del año 2012, es muy reciente por tanto la fecha, los dos aceleradores de partículas, el de Estados Unidos y el de Europa, convocaron una rueda de prensa que se celebró al unísono. Y en esa rueda de prensa lo que pusieron de manifiesto es que la ciencia había comprobado la existencia del vacío. Lo que Einstein intuyó, lo que Higgins y sus compañeros de investigación avanzaron, la ciencia, desde el año 2012, ha comprobado y ha constatado que es una realidad, que el vacío existe y que el vacío vibra. Si me permitís el juego de palabras, vive. El vacío está ahí presente, subyacente y además vibra.
vive. Esta constatación científica ha hecho que en el último premio Nobel de Física del año pasado, del año 2013, se le haya dado a Higgins. Sus investigaciones datan de 1964. Ha habido que esperar al año 2013 para que se le reconozca la importancia de sus investigaciones y su veracidad. Y se le ha podido reconocer porque, como os he apuntado, las investigaciones llevadas a cabo en los aceleradores de partículas han confirmado que lo que él aventuró no es una teoría, sino que es una realidad ya palpable y demostrable científicamente. El vacío está aquí, está con nosotros, está en el cosmos, y el vacío vibra, el vacío vive. Y diréis, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver conmigo? Yo me toco, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi divinidad? Pues mirad, porque aunque el tiempo no existe, nosotros hablamos en claves temporales. La realidad es que el tiempo no existe, la realidad es la instantaneidad, pero estamos en tercera dimensión y hablamos en claves temporales. El comprender que si siempre ha existido algo, antes de que existiera cualquier cosa, eso es la nada, y el acercarnos a la nada a través del vacío, llamándola vacío, como hacemos y como hace la ciencia, eso, con los adelantos científicos, con las indagaciones científicas que ya tenemos delante nuestra, permiten decir, permiten afirmar que lo que corrientes espirituales ancestrales, fundamentalmente orientales, pero no solo orientales, nos han adelantado, hoy podemos decir que es cierto. Hoy podemos decir con la vanguardia científica sobre la mesa que es verdad, que el origen de todo cuanto es está en el vacío, está en la nada más absoluta y en la vibración de ese vacío. Permitidme que, expresándonos en una clave espiritual cercana a cualquiera de nosotros, porque es en la que la mayoría hemos sido educados, pueda decir que el vacío, la nada, es el Padre, en terminología cristiana. Es la Madre, o es el Padre-Madre. Es el origen de cuanto es. Y no solamente el origen, es el soporte y el sostén de cuanto existe. Ese vacío es de donde todo procede y donde todo se sostiene. Ese vacío y a partir de ahí su vibración. Permitidme que al vacío lo llame Padre, o Madre, o Fuente. Y que a la vibración la denomine vibración primigenia y pura de ese vacío. Ese bosón del que habla Higgins. Vibración primigenia y pura. ¿Por qué primigenia? Porque es lo primero. Es lo primero. Y pura, porque la frecuencia vibracional de la vibración del vacío es pureza. En nuestra terminología podríamos decir que es infinita, una frecuencia vibracional infinita, pero es más que infinita, es pura. Yo diría que es inmedible, escapa de la medición debido a su pureza. Esa vibración primigenia y pura del vacío es lo que en terminología cristiana se llama hijo. La vibración pura y primigenia del vacío es el hijo del vacío, es el hijo del Padre. También podemos llamarlo amor, porque esa frecuencia vibracional, cuando se siente y se puede sentir en meditación, esa frecuencia vibracional primigenia y pura, lo que nos inunda es de amor. Se puede llamar hijo de Dios, vibración primigenia y pura, se le puede llamar amor y se le puede llamar esencia y se le puede llamar espíritu. Son formas en las que las corrientes espirituales han ido acercándose y llamando a esta vibración pura y primigenia que surge de forma natural y espontánea del vacío. Teniendo en cuenta que esta vibración pura y primigenia del vacío es el propio vacío. No hay separación entre esa vibración y el vacío, es la vibración del vacío en sí y por tanto es el propio vacío vibrando. Cada ser humano lanza una vibración, yo ahora mismo estoy lanzando una vibración. Si tuviéramos unos ojos adaptados, podríais ver mi vibración en estos momentos.
Esa vibración que está en mi entorno soy yo. Esa vibración no es distinto de mí. Es la vibración que estoy emitiendo yo y por tanto es yo mismo. La vibración del vacío es el propio vacío. No hay una separación, aunque el vacío esté estático y su vibración sea dinámica. Diríamos que el vacío es absolutamente inmanifestado. Por mucho que nos intentáramos acercar al vacío, nunca lo detectaríamos. ¿Por qué lo detectamos? Porque vibra. Lo que detectamos es su vibración. Es la primera manifestación del vacío, lo inmanifestado, y la vibración es lo manifestado. Pero esa manifestación del vacío, que es su vibración, es el propio vacío. Aunque debido a que se mueve, debido a que vibra, lo podemos detectar. Nos podemos dar cuenta, como le ha pasado a la ciencia, de que está ahí. Pues bien, a partir de ahí vamos a dar un pasito más. Imaginaros que esta habitación es el vacío. El vacío evidentemente no tiene paredes, es inabarcable. Pero conceptualmente imaginaros, para facilitar el acercamiento a él, que toda esta habitación es vacío. Y toda la habitación está vibrando, porque el vacío vibra, de forma natural y de forma espontánea. El vacío que llena la habitación sería el Padre-Madre. Y la vibración, que también llena la habitación, porque es la vibración del vacío, es el Hijo. Amor, espíritu, esencia. Damos un paso más. Cuando lanzamos nuestra voz, que es vibración, en una habitación vacía, cuanto más vacía, mejor, ¿qué es lo que sucede? Que se genera un eco. Eso es fácil de comprobar. Cualquier vibración, como por ejemplo la voz, cuando se produce en un contexto vacío, cuanto más vacío mejor, produce un eco. Las corrientes espirituales orientales, acercándose a la vibración del vacío, han hablado del celebérrimo Om. Ese Om es como corrientes espirituales muy antiguas se han acercado a la vibración del vacío. OM con mayúscula. Ese Om profundo, que a veces en meditación hacemos nuestro, para unirnos precisamente con la fuente. Ese Om profundo. Pues bien, esa vibración primigenia y pura, ¿qué es la vibración del vacío? Al vibrar en el vacío, al resonar en el vacío, cuando ese Om reverbera en el propio vacío, genera un eco, de forma natural y de forma automática, genera un eco. Ese Om primigenio que está vibrando en toda la habitación, como la habitación está vacía, genera un eco en la habitación. El OM mayúscula, que está aquí, al vibrar en el vacío, genera una cadena de eco, genera un eco, genera una serie de Om, 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 que es el eco del Om en el propio vacío. Este Om primigenio y puro es OM mayúscula. Estos Oms que surgen en cadena, que surgen como eco, permitidme que lo escriban en minúscula, OM minúscula. No son el Om en mayúscula. El Om en mayúscula es el Om en mayúscula, es la vibración del vacío. Estos son en minúscula, es la cadena de ecos que genera la reverberación de la vibración del vacío en el vacío. Diré, hombre, todo está unido, sí, esto está unido, pero son cosas distintas. Tan distinta que el Om primero, el OM en mayúscula, su frecuencia vibracional es pura, infinita. Sin embargo, estos ecos que surgen, estos OMs que van surgiendo, Om, Om, ya no tienen una frecuencia infinita, tienen una frecuencia finita. Esa es la gran diferencia que hay entre el Om inicial y la cadena vibratoria de ecos que se pone en marcha a partir de la vibración del Om inicial en el vacío. Cada nuevo Om en el eco tiene una vibración finita y cada nuevo Om en el eco
tiene una vibración finita y más densa. Y más densa. De menor pureza. Es como una piedra que se tira al agua, que empieza a hacer círculos concéntricos. Bueno, pues en este eco pasa lo mismo. El OM inicial, el OM mayúscula, frecuencia infinita. El primer OM minúscula que surge como eco ya tiene una frecuencia finita. Sigue siendo elevadísima su frecuencia, pero ya es finita. Y el nuevo OM que surge también la tiene elevada su frecuencia, pero ya es menor que el anterior. Y el nuevo OM menor, y el nuevo OM menor, y el nuevo OM menor, cada vez más denso, cada vez más denso, cada vez más denso. Eso es lo que caracteriza al eco. Son todos la reverberación del OM inicial, pero cada nuevo OM del eco, OM, 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 tiene una frecuencia finita y cada vez más densa. En terminología cristiana, el eco, a la reverberación de la vibración del vacío en el vacío, se le llama verbo. Eso que en el Evangelio de San Juan nos dice al principio fue el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es fácil de entender. El vacío vibra. Su vibración es el OM primigenio, esa vibración de pureza absoluta y primigenia. Pero esa vibración vibra en el propio vacío y pone en marcha una cadena de ecos. Esa cadena de ecos es el verbo. OMs que cada vez son más densos. Y en tercera dimensión, que es donde estamos, es un OM. Imaginaros, si la teoría de cuerda dice que hay 56 dimensiones, cada OM, cada nuevo OM es una nueva dimensión. Como la piedra que cae en el agua, cada círculo concéntrico es una nueva dimensión. Cada nuevo OM del eco, OM, 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 es una nueva dimensión que surge en la creación. Y cada dimensión se diferencia la una de la otra, porque conforme el eco se va alejando de la fuente, la frecuencia vibracional de esa dimensión es más densa, es menos pura. Si estamos en tercera dimensión y la teoría de cuerdas nos dice que hay hasta 56, significa que hay 53 ohms antes de llegar a la dimensión en la que nosotros vivimos. Todos esos ohms previos, todas esas dimensiones previas, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, todas forman parte de la cadena de ecos. Se diferencian de nuestra dimensión, del ohm en el que nosotros vivimos, debido a que su frecuencia vibracional, la de la cuarta, la de la quinta, la de la sexta, es más pura, menos densa que la que tenemos en tercera. Y la de tercera también es menos densa que la que hay en segunda dimensión. Y la que hay en segunda es menos densa que la que hay en primera, que sería la dimensión más densa entre todas las dimensiones posibles. Curiosamente hemos numerado las dimensiones al revés. Llamamos la última, la 1 a la última. Al último eslabón del eco, al más denso, lo llamamos 1. Y a partir de ahí lo numeramos hacia atrás. Tendría más sentido común numerar la 1 al primer ohm que reverbera, a la primera cadena del eco. Pero como realmente no sabemos cuántas dimensiones hay, ¿qué número le damos entonces a nuestra dimensión? No sabríamos cómo hacerlo. Y nos hemos acercado a esto numerando las dimensiones al revés. La más densa 1, la siguiente menos densa 2, la siguiente menos densa 3, y así iríamos dimensión a dimensión hasta llegar al primer ohm que surge como eco. No el ohm inicial, sino el primer ohm que surge como eco. He hablado de dimensiones. Las dimensiones no son otras cosas que escalas vibracionales. Es muy fácil de entender. En la radio, la frecuencia modulada. En la FM que utilizamos cualquiera de nosotros en nuestros receptores de radio, oscila la frecuencia entre 87 y 105. Ni por debajo de 87, ni por encima de 105. Pues bien, imaginaros, valga el símil, que la tercera dimensión es una dimensión donde la vibración, esa cadena de ohms que ha venido, en la densidad que ha tomado, la tercera dimensión es una frecuencia vibracional donde todo lo que en ella existe, todo lo que es materia, todo lo que es corporeidad, todo lo que son mundos, todo lo que son galaxias, todo lo que son universos, vibra entre 87 y 105. 88, 90, 99, 104, entre
87 y 105. Pero esa es la tercera dimensión. Permitidme el ejemplo, permitidme el símil. La segunda dimensión, ¿qué sería? Por debajo del 87. Por ejemplo, del 87 al 42. Y la primera dimensión, ¿qué sería? Del 42 al 1, que sería lo más denso, la vibración más baja. Tendríamos la primera dimensión sería desde el 1 al 42, la segunda dimensión, una franja vibracional, un OM que se ha densificado entre el 42 y el 87, la tercera dimensión en la que nosotros estamos desde el 87 al 105, y a partir del 105 estaríamos en cuarta dimensión. Por ejemplo, del 105 al 145, cuarta dimensión. Y del 146 al 181, quinta dimensión. Y del 181 al 200 no sé cuánto, sexta dimensión. En la cadena de ecos, cada nuevo OM es más denso que el anterior. Y no es una única frecuencia vibracional, porque las dimensiones no es una frecuencia vibracional, es una banda de frecuencias vibracionales que llamamos dimensión. Y nosotros vivimos en una en concreto. Y en esa uno en concreto todo lo que hay, nuestros cuerpos físicos, la materia que nos rodea, el universo que contemplamos, vibra dentro de esa franja vibracional que, por acercar el asunto de una forma coloquial, yo he hablado a semejanza de la FM entre 87 y 105. Esas son las dimensiones. No es otra cosa que eso. Hablaremos también durante el taller otras muchas veces de las dimensiones. Lo podéis ver, repito, como la piedra que cae en el agua. Cada nuevo círculo concéntrico sería una nueva dimensión. Y cada dimensión es una franja vibracional, una gama de frecuencias vibracionales en un determinado intervalo que finalmente toda la cadena de ecos iría desde la vibración más baja, primera dimensión, a la vibración más alta, casi infinita, que es el primer OM en minúscula que surge de la vibración del OM en mayúscula en el vacío. Con esto, lo que estamos acercando en el taller es a una percepción distinta. Diréis, es poco espiritual. Ahora veréis la enorme espiritualidad que tiene esta percepción. Nos estamos acercando a una percepción distinta del Padre-Madre. Y lo estamos llamando nada y vacío. Nos estamos acercando a una percepción distinta del Hijo, del Espíritu, del amor. Y lo estamos llamando la vibración pura y primigenia del vacío. Es más, me mojo un poco más. A esa vibración pura y primigenia del vacío, a ese Hijo del vacío, no solo se le puede llamar amor, porque es lo que se siente a ráfaga cuando se contacta con esa vibración. No solo se le puede llamar esencia, no solo se le puede llamar espíritu, sino que se le puede llamar Cristo. Eso es energía crística sublime. Eso es una fuerza inefable, indescriptible, con palabras que merece y puede ser llamada energía crística o energía búdica. Esa es la vibración pura y primigenia del vacío. Y a partir del vacío y su vibración, la cadena de ecos, lo que la terminología cristiana denomina verbo. Al principio fue el verbo, el vacío, la vibración, y la cadena de ecos que se origina por la vibración por el eco de la vibración del vacío en el vacío. Al principio fue el verbo. Y el verbo se hace carne, porque en su despliegue como eco se va densificando y habita entre nosotros, porque todo lo que nos rodea, el mundo físico y nosotros mismos, somos consecuencia de la evolución de la materia que ha provenido de la densificación de esa cadena de ecos en lo que llamamos tercera dimensión. Padre, Hijo y Verbo. Espíritu Santo. Padre, Hijo, Verbo, Espíritu Santo. La terminología cristiana nos habla del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos va a dar una pista muy importante sobre lo que somos. El Espíritu es la vibración pura y primigenia del vacío. Amor, esencia, el Hijo de Dios, energía crística, fuerza búdica. Y el Espíritu es uno. Esa vibración del vacío es una. Esta habitación que hemos llamado vacío, la vibración que está generando el vacío, esa vibración es la vibración del vacío. El Espíritu es uno. No es rompible, no es fragmentable,
no es divisible. Ni el vacío se puede dividir, ni fragmentar, ni su vibración se puede trocear. Es una. El espíritu es uno. Pero podemos tener la sensación, permitirme que utilice el ejemplo que utilizo en los talleres de espiritualidad para buscadores, el ejemplo del oxígeno, el ejemplo del aire. No por casualidad, cuando se habla de Espíritu Santo, en la terminología cristiana se habla de aliento. No por casualidad. Vamos a seguir ese ejemplo. Vamos a seguir el ejemplo del aire. En esta habitación hay un único aire, que estamos respirando, las 120 y tantas personas que estamos aquí. El aire es único, ¿verdad? Nadie en su sano juicio pensará que cuando respira está rompiendo un trocito de aire para ingerirlo él o ella. No, hay un único aire que todos estamos respirando, pero el aire es uno. Pero no es menos cierto que siendo el aire uno, yo lo estoy metiendo en mis pulmones. Y cada uno de vosotras y de vosotros lo estáis metiendo en vuestros pulmones. Con lo que aparentemente, aunque el aire sea uno, al introducirlo yo en mí puedo tener la sensación de que ese aire, aunque es uno, está en mí, de forma particular. Un único aire está aquí. Pero cuando yo lo respiro, ese aire que es uno, hay una parte del aire que está desplegándose por mis pulmones. Claro, yo no soy tan iluso como para pensar que he troceado el aire y que ese aire es mío. Pero no deja de ser cierto, insisto, perdonad que sea pesado, de que siendo el aire uno yo puedo percibir cómo lo hago mío, como está dentro de mí de una forma particular y concreta. Bueno, pues eso es el Espíritu Santo. El Espíritu es uno. No es divisible, no es fragmentable. Llena toda la creación. Pero cada forma de vida, y en lo que a nosotros nos interesa, cada ser humano, lo hace suyo de una manera concreta. En cada uno de nosotros ese espíritu uno está presente. No como algo etéreo y real que da por ahí vuelta, sino que lo tenemos a su vez dentro de nosotros mismos. De la misma forma que está dentro de nosotros mismos el aire que respiramos, que siendo uno, lo hacemos también nuestro de manera concreta. El Espíritu Santo no es otra cosa que la concreción en nosotros, en cada uno de nosotros, del Espíritu uno. Y por tanto, del Hijo de Dios. Y por tanto, del amor. Y por tanto, de la esencia. Y por tanto, de la energía crística. Y por tanto, de la fuerza búdica. Que está también presente en cada uno de nosotros, de la misma forma que se hace presente el aire cuando lo respiramos, por más que el aire sea uno, indivisible e infragmentable. A eso es a lo que se refiere la terminología cristiana cuando habla del Espíritu Santo. Al milagro, a la maravilla de que ese Espíritu, siendo uno, está en cada uno de nosotros cuando cada uno de nosotros se ve como una individualidad. Que avanzaremos sobre ello y veremos que también es bastante ficticio esa percepción de individualidad. Pero ya llegaremos a eso. Ahora lo que me interesa sobre todo subrayar es que en ese milagro de un vacío que vibra, de una vibración pura y primitiva, que es espíritu, eso no es algo que esté solamente allí, sino es algo que está también en cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros es espíritu. Por más que el espíritu sea uno, cada uno de nosotros que nos percibimos como individualidad, también somos espíritu. Somos una presencia del espíritu. El espíritu está en nosotros. El espíritu mora en nosotros y a eso es a lo que en terminología cristiana se llama Espíritu Santo. Lo que se nos cuenta que tras la muerte de Cristo Jesús, los apóstoles y los seguidores de Cristo Jesús recibieron el Espíritu Santo. ¿Recordáis ese pasaje de los Hechos de los Apóstoles? Es tomar conciencia de esto. El Espíritu Santo, metafóricamente, es esa lengua incandescente que desciende y te llena. Eso que recibieron los seguidores de Jesús tras el fallecimiento y resurrección de Jesús. Pues bien, eso es una forma metafórica de expresarlo. El Espíritu Santo, el Espíritu que hay en nosotros, no viene de fuera, lo tenemos dentro, es lo que somos. Es cuestión de tomar conciencia, de verlo, de sentirlo. Y entonces se expande, entonces se abre. Entonces tomamos conciencia de nuestro verdadero ser. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese espíritu? Porque el cuerpo físico,
lo que a mí me gusta denominar el yo físico, mental y emocional, ¿qué es? ¿De dónde ha surgido? ¿De dónde proviene? De lo que hemos hablado hasta ahora, nuestro yo físico, mental y emocional es verbo. Verbo. La vibración del vacío hace eco en el propio vacío y se pone en marcha una cadena de ecos. Pues bien, en un om de este eco, en un om concreto, en una franja vibracional que llamamos tercera dimensión, ahí se ha densificado el verbo y ha surgido la materia. Y esa materia ha evolucionado. Biológicamente, la naturaleza, los mundos, ha evolucionado. Y como consecuencia de esa evolución, en lo que llamamos planeta Tierra, ha surgido esto. Mi cuerpo físico, mi yo físico, mental y emocional es evidente que nace de mis padres. Pero es evidente que mis padres nacen de sus padres. Y así iríamos tirando hacia atrás para percatarnos de lo que sabemos perfectamente. Y es que un cuerpo humano viene de una evolución de la materia, de una evolución biológica, de formas de vida más simples que han dado lugar finalmente a esta maravilla biológica que es nuestro cuerpo, en el que desarrollamos nuestra experiencia humana y en el que desplegamos nuestro yo físico, mental y emocional. Esto que estáis viendo aquí, esto que podéis tocar, eso que podéis sentir desde la mente, desde las emociones, el yo físico, mental y emocional ha surgido de la evolución de la materia, de la evolución de la biología, de la evolución de la densificación del verbo en lo que llamamos tercera dimensión. Por tanto, en mí y en vosotros está el verbo. Aquí está, presente, en nuestro yo físico, mental y emocional. Pero subyacente, presente, está también el espíritu. El espíritu llena toda la creación. La habitación, que es la creación surgida del vacío, está toda llena de espíritu. Y el espíritu, además de estar en todo, en general, está en cada forma de vida en concreto, en particular, y está en mí y está en vosotros. En mí y en vosotros está el espíritu. Y nosotros, además, somos cuerpo, derivado del verbo, de ese proceso de eco, de densificación, que el cristianismo denomina verbo. Y a partir de ahí, nos hemos acercado al espíritu y nos hemos acercado al cuerpo. Pero las corrientes espirituales más arcaicas nos hablan de un tercer componente, que es el alma. Lo dice San Pablo, por ejemplo, en sus cartas. Somos cuerpo, espíritu y alma. La percepción de cada uno de nosotros como una unidad tridimensional, espíritu, cuerpo y alma, está en la mayoría de las corrientes espirituales. Y hasta ahora, en esta primera parte del taller, en orden a que nos vayamos conociendo, porque somos espíritu y somos cuerpo, desde luego también somos alma. Todos tenemos un alma. El alma también está en cada uno de nosotros. Y para cerrar este círculo hay que hablar del alma. ¿Cómo surge? ¿Y cuál es su funcionalidad? Hemos hablado del espíritu, hemos hablado del cuerpo. Vamos a hablar ahora del alma. Los que hicisteis en su momento el taller de espiritualidad para buscadores os sonará la palabreja. Heterodinaje. El efecto heterodinaje. ¿Qué es eso? Lo podéis poner en internet y lo vais a encontrar sin ningún tipo de problema. El efecto heterodinaje es un fenómeno físico que se utiliza mucho, por cierto, en física de sonidos y en física de luz, que consiste en lo siguiente. Cuando una vibración alta, una vibración de frecuencia alta, se encuentra, choca, convive con una vibración de frecuencia baja, cuando una vibración de frecuencia alta se encuentra con una vibración de frecuencia baja, automáticamente, esto es lo que se llama efecto heterodinaje, automáticamente surge una tercera vibración. Automáticamente. No hay que esforzarse para crearla, sino que en el momento en el que la vibración de frecuencia alta y la vibración de frecuencia baja conectan, surge una tercera frecuencia, una tercera vibración, una tercera frecuencia vibracional. Eso es lo que se conoce como efecto heterodinaje. Y es más,
dice la física a través del efecto heterodynaje es que la nueva vibración, esa tercera vibración que ha surgido como consecuencia del encuentro, de la convivencia entre la primera alta y la segunda baja, esa tercera vibración es modulable. Modulable. Es decir, la frecuencia alta, poner 1000, frecuencia vibracional nivel 1000, se encuentra con una frecuencia vibracional de nivel 10. Bueno, pues en el momento en el que la frecuencia vibracional, la vibración de frecuencia 1000, se encuentra con la vibración de frecuencia 10, surge una tercera vibración. La frecuencia vibracional de esta tercera vibración tiene la singularidad de que es modulable, de que no es fija, de que es variable. Es más, es variable entre la frecuencia de la baja y la frecuencia del alta. La frecuencia del alta es 1000 y no hay quien la saque de ahí, que es 1000. La frecuencia de la baja es 10 y no hay quien la saque de ahí, es 10. Pues bien, la tercera vibración que surge, su frecuencia vibracional, nos dice la física a través de este efecto, es modulable entre 10 y 1000. Varía entre 10 y 1000. Esto es el efecto heterodynaje. Una demostración palpable de cómo opera también está en nuestras casas, y vuelvo al ejemplo de la radio. Una radio es un receptor. El receptor tiene una frecuencia vibracional baja. Ese receptor, ¿qué es lo que recibe? Ondas de radio que han sido lanzadas a la atmósfera, al espacio, ondas de radio cuya frecuencia vibracional es alta. Y ese receptor de frecuencia vibracional baja, recibe las ondas de radio de frecuencia vibracional alta. Y como el receptor de frecuencia baja se encuentra, choca, convive con ondas con vibración de frecuencia alta, surge una tercera frecuencia vibracional, surge una tercera vibración con su frecuencia vibracional. Pero esa vibración que surge es modulable, es variable, no es fija. Por eso precisamente no tenemos una emisora de radio, sino muchas emisoras de radio. Si la nueva vibración que surgiera fuera fija, podríamos escuchar una única emisora de radio. Pero como es modulable, el dial, lo que llamamos dial, el dial lo que nos permite es oír distintas emisoras porque estamos modulando la frecuencia. Nos podemos situar en el 87 de FM, pero nos podemos situar en el 89, que es Radio Marca. O nos podemos situar en el 93,7, que aquí es frecuencia modulada. O nos podemos situar en el 105, que si mi memoria no falla, es Canal Sur Radio. Nos podemos situar en una o en otra, porque esa frecuencia es modulable, no es fija. Esa es la maravilla de la tercera frecuencia vibracional, que no tiene una frecuencia fija, sino modulable, oscilante entre la baja y la alta. Y seguiréis pensando, vale, una bella lección para saber cómo funciona mi radio. Pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mirad, espíritu y verbo, espíritu y cuerpo. En la creación entera, espíritu, la vibración pura y primigenia del vacío, de frecuencia vibracional infinita, y un verbo que ha surgido de ese eco, que ha surgido del verbo de la reverberación del vacío, de la vibración del vacío en el vacío, y ese eco, ese verbo, esos ohms minúsculos, OM minúscula, que van ahí en cadena, son vibración finita. Esta habitación es el vacío. Esta habitación está vibrando toda ella. Es la vibración del vacío. Pero la vibración del vacío está produciendo un eco en la habitación. Y ese eco en la habitación está generando el verbo que es de vibración finita. Pues bien, si en esta habitación conviven una vibración infinita y una vibración finita, inevitablemente en esta habitación surge una tercera frecuencia vibracional. Inevitablemente. Vacío, la vibración pura y primigenia del vacío de frecuencia vibracional infinita, la cadena de ohms que ya son vibración finita
y todo ello conviviendo en esta habitación. Pues bien, al convivir en esta habitación, la frecuencia infinita de la vibración pura y primigenia, con la frecuencia finita del eco de esa vibración, lo que hemos llamado verbo, al convivir surge automáticamente una tercera frecuencia vibracional, automáticamente, que oscila entre la frecuencia infinita del espíritu y la frecuencia más densa del Om que corresponda en la dimensión que corresponda. A esa tercera vibración, que tiene una frecuencia vibracional que oscila, que no es constante, es a lo que llamamos alma. Eso es el alma. El alma es la tercera frecuencia vibracional, la tercera vibración que surge por la convivencia del espíritu y el verbo. Inevitablemente, irreversiblemente, eso desencadena esa frecuencia infinita y esa frecuencia finita, al convivir en la creación, desencadena una tercera vibración, una tercera gama vibracional, que es lo que coloquialmente llamamos alma. Y ya cerramos todo, este primer acercamiento a lo que somos, con lo siguiente. El espíritu, su frecuencia es infinita. El verbo, el cuerpo, la modalidad de vida que sea, en la dimensión que sea, en el mundo que sea, en el planeta que sea, es finita. La maravilla es que hay una tercera frecuencia vibracional, una tercera gama vibracional, que es el alma, que es mudable, que es oscilante. Cuando hablamos de la experiencia de ser, cuando hablamos de los procesos de crecimiento espiritual, cuando hablamos de la expansión de la consciencia, con todo ello, a lo único que estamos haciendo referencia es a la variación vibracional del alma. Es a lo que estamos haciendo mención, porque el espíritu no puede variar de frecuencia, su frecuencia es infinita, y el cuerpo tiene la frecuencia vibracional que tiene. Lo único que puede ser mudado, que puede ser variado, que puede ser alterado, es lo que llamamos alma, que es una gama vibracional que oscila, cuya frecuencia es oscilante. Cuando hablamos de dimensiones, cuando hablamos de espíritu, cuando hablamos de cuerpo y cuando hablamos de alma, con todo lo que he ido desgranando, el alma es lo que permite al espíritu sentir y experienciar la experiencia de ser. Dicho de una forma enormemente coloquial, el espíritu, que es uno, utiliza el alma como vehículo para vivir la experiencia de ser. La vida, lo que llamamos vida, es la experiencia del espíritu utilizando al alma para vivir y sentir la experiencia de ser. Ese alma se expande como si fuera una enorme luz por el cosmos, por toda la creación. Los que saben de estas cosas nos dicen que se expande fractalmente. La fractalidad es que, por ejemplo, cuando un rayo de luz entra en el agua, se abre en 7. Pero cada nuevo rayo de estos 7, si vuelve a entrar en el agua, cada uno de ellos se abre en otros 7, y en otros 7, y en otros 7. Todo está unido, pero se va abriendo como si fuera un helecho, de forma fractal. Cuando hablamos de que tenemos un alma, y es cierto que lo tenemos, lo que tenemos que ser conscientes es para que el alma esté en mí como está en vosotros, en tercera dimensión, en la cadena de ecos, om, 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 para que el alma esté aquí en nuestras formas de vida en tercera dimensión, es crucial el darnos cuenta de que para que esté en tercera dimensión, esa luz que es el alma, tiene que estar en cuarta, tiene que estar en quinta, tiene que estar en sexta, tiene que estar en séptima. Lo que quiero decir con esto es que el alma que está en vosotros y que está en mí, es un alma que inevitablemente también está viviendo en cuarta dimensión. Y también está experienciando en quinta dimensión. Y también está experienciando en sexta dimensión. Porque si no estuviera en séptima, en sexta, en quinta y en cuarta, no llegaría a la tercera dimensión.
El ejemplo que me gusta poner es una linterna en la mano. Si yo con esta linterna alumbro esa pared y la luz está dando en la pared, significa que entre la linterna y la pared no hay nada que interfiera la luz. Si hubiera cualquier objeto que interfiriera la luz, ya no llegaría la luz de la linterna a la pared. Pues bien, para que el alma que está en mí, el alma que está en vosotros, esté en tercera dimensión, ese alma se ha originado desde el principio. Es decir, en el primer Om en eco, esa primera vibración finita, al encontrarse con la primera vibración infinita, ahí se genera lo que llamamos alma y empieza a expandirse fractalmente. Y para que haya llegado aquí a tercera dimensión significa que tiene que estar unida indefectiblemente con el propio origen, de la misma forma que la luz que da en la pared está unida a la linterna del que está saliendo la luz. Si algo lo rompiera, si algo le impidiera, ya no llegaría la luz a la pared. Para que la luz llegue a la pared significa que ese rayo de luz está inmaculado. No tiene alteración, no tiene fragmentación, no tiene ruptura, no tiene división. Si tuviera cualquier división o ruptura, ya no llegaría a la pared. Cuando lo que llamamos alma se va abriendo fractalmente por la creación hasta llegar a estar en cada uno de nosotros, viene haciéndolo sin ruptura. Se viene abriendo. En cada cadena de On se abre fractalmente y se multiplica y se expansiona, pero siempre está unida. Para que esté en tercera dimensión, toda esa fractalidad que llamamos alma tiene que estar en cuarta, unida a quinta, unida a sexta. Y está en cada uno de nosotros. Ese alma la está utilizando el espíritu para experienciar, para vivir. Porque es precisamente lo que permite, debido a su oscilación, que pueda experimentarse. Porque no es algo constante, no es algo fijo, es algo que cambia, es algo que se altera, es algo que se modifica. Y para cerrarlo y entenderlo mejor, pensar en vosotros mismos. Somos espíritu, presente en nosotros como Espíritu Santo. Todos tenemos un Cristo interior. Y ese Cristo interior está unido al Cristo cósmico, si queréis llamarlo, porque no hay división posible. Todos tenemos un yo físico, mental y emocional, una corporeidad. Y en nosotros también, en todos, hay un alma. Ese alma, cuando conducida por el espíritu, el vehículo es el alma, el conductor es el espíritu. Cuando ese alma llega a tercera dimensión y llega al planeta Tierra y llega al plano humano y llega a lo que soy yo o a lo que sois vosotros, ese alma, para experienciar en el plano humano, tiene que encarnarse en algo. El alma, cuando llega al plano humano, tiene que ocupar, permitidme el juego de palabras, tiene que ocupar, tiene que encarnar en un cuerpo humano. Porque el alma, si no encarna en un cuerpo humano, ¿cómo va a experienciar la experiencia humana? Para que el espíritu experiencie la experiencia humana, el alma que está conduciendo y que ha traído hasta aquí, tiene que estar en un cuerpo humano para poder experienciar la experiencia humana. Porque si no, no experienciaría la experiencia humana. Experienciaría otra cosa, pero no tendría la oportunidad de experienciar lo que significa la experiencia humana. En cada uno de nosotros lo que hay es encarnada, en cada uno de nosotros desde el punto de vista físico, emocional y mental. Hay encarnada un alma que a su vez no es sino el vehículo del espíritu. Y dicho muy coloquialmente, si el espíritu utiliza el alma como vehículo, un vehículo que le permite experienciar multidimensionalmente, fuera del tiempo y del espacio, hoy en esta dimensión, mañana en esta dimensión, hoy en esta experiencia humana, mañana en una experiencia alienígena, o antes en una experiencia que vete a saber de qué estrella o de qué mundo viene, pero cuando ese alma llega aquí, para experienciar la experiencia humana, tiene que encarnarse inevitablemente en un cuerpo humano. Con lo que si el alma es el vehículo del espíritu, el cuerpo es el vehículo del alma. El cuerpo es el vehículo que utiliza el alma, de modo y manera que hay un conductor que es el espíritu, que conduce el alma, pero el alma a su vez encarna en el cuerpo. Y cualquiera de nosotros es eso, cuerpo, alma y espíritu. Mejor dicho, puesto por orden de importancia, somos espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que está experimentándose a sí mismo en todo lo que él está generando y creando. Un alma, cada uno la
suya, surgida fractalmente, aunque todas estén unidas, cada una la suya, que encarna en nuestro cuerpo para experienciar la experiencia humana. Y el alma que hay en cada uno de nosotros no encarna continuamente en la experiencia humana. El alma que hay en cualquiera de nosotros, el alma que hay en Charo, el alma que hay en Julián, el alma que hay en mí, cada uno la suya, no encarna cada vez que nos morimos y volvemos a nacer en nuestra cadena de encarnaciones. No. Ha encarnado una vez. Una única vez. El alma llega al plano humano y encarna. Ahora nosotros, desde el cuerpo, vivimos la ficción de que el alma encarna cada vez que nos morimos y volvemos a nacer. Morimos y volvemos a nacer. Pero no es así. Nuestra alma llegó a este plano. Es verdad que nuestra alma vive muchas vidas físicas, pero cada vida física para el alma no supone una ruptura. Hay una continuidad absoluta. Desde la perspectiva del cuerpo decimos, hombre, pero como morimos, es como si el alma cortara su proceso, pero no hay corte de proceso ninguno. El alma llegó a este plano humano. Mi alma llegó a este plano humano hace 200.000 años. Y desde entonces no se ha ido. Está viviendo experiencias en el plano humano continuamente. Y a lo largo de estos 200.000 años ha vivido muchas vidas físicas, en muchas civilizaciones distintas, en muchos personajes diferentes. Hoy está en uno que se llama Emilio. Pero antes de Emilio ha estado en muchos personajes. Pero mi alma no entiende de personajes. Mi alma es verdad que se ha encarnado en muchos personajes distintos, pero su experiencia de encarnación es única. Está experimentando en el plano humano y está utilizando distintas vidas físicas en distintos personajes para experienciar en el plano humano. Hoy está aquí. Y en mi vida anterior estuvo en un chico que murió con 17 años en el año 1937. Y en mi vida anterior estuvo en un señor que murió en el año 1864. ¿Qué más da? Ha estado en distintos personajes. El alma que está en cada uno de vosotros encarnó en este plano, procedente de otro mundo, del que fuera, procedente de otro mundo. Y ese alma que encarnó en cada uno de vosotros procedente en otro mundo, en este mundo humano, en este plano humano, viene desarrollando su experiencia a través de una cadena de vidas. Hoy está en lo que llamáis vosotros, pero antes estuvo en otros, que fuisteis también vosotros, porque era vuestra alma la que estaba experimentando. Eso es a lo que se accede a través de las regresiones. Cuando se habla de regresiones a vidas pasadas, no es otra cosa que esa. Es la memoria trascendente que tiene el alma de vidas ya vividas, que realmente es la misma vida. Es una vida distinta vista desde el cuerpo, vista desde nuestra mente. Que claro, como nos vamos a morir en 100 años, pues hablamos de como si hubiera una ruptura. Retornos, regresiones a vidas pasadas. Es vida pasada para nuestro cuerpo, sí es una vida pasada, pero para el alma no es una vida pasada. Es decir, para el alma es la vida. De la misma manera que para mí el día de ayer, jueves, no fue una vida distinta. La experiencia que yo viví ayer jueves, hoy que estamos a viernes, no lo llamo una... Que yo recuerde lo que hice ayer, no lo llamo una regresión a vida pasada, ¿verdad? Estaría loco. Ni lo que haga mañana, sábado, cuando volvamos aquí al taller por la mañana, cuando haga una pequeña recapitulación de lo que hemos hecho el viernes por la tarde, no diré que estamos haciendo una regresión a vida pasada, ¿verdad? ¡Qué locura! ¿Cómo va a ser una regresión a vida pasada? Es simplemente lo que hicimos ayer. Pues si en lugar de contemplar las cosas a través de la mente y del cuerpo, lo contempláramos a través del alma, no hablaríamos de vidas pasadas, fijaros. Porque es una experiencia continua. Que es verdad que utiliza distintos cuerpos, que es verdad que utiliza distintas vidas físicas, pero el alma es la misma. Y diréis, bueno, ¿y a qué viene esta trabajera del alma de estar ahí encarnándose físicamente? ¿A qué viene esa trabajera? Recordad, la frecuencia vibracional del alma no es fija, es mudable. Vamos a seguir con el símil, por favor, de que en esta dimensión la vibración puede oscilar entre 87 y 105. Vamos a seguir con ese ejemplo. Cuando nuestra alma, que viene de otro mundo, que viene de una vibración muy alta,
con toda seguridad. Pero cuando llega a este mundo, cuando llega por primera vez a este plano, efecto heterodinaje, su vibración se pone en la parte más baja. Cuando vuestra alma llegó por primera vez a este mundo, si la vibración de este plano, la vibración de este mundo oscila entre 87 y 105, la vibración de vuestra alma se situó en 87. La vibración de vuestra alma se situó en 87. No olvidéis, esa alma que se situó en vibración nivel 87 aquí, está presente en cuarta dimensión, y en quinta, y en sexta, como la luz de la linterna. Esa es vuestra esencia multidimensional. Ese es el hecho maravilloso de que nuestra dimensión álmica no solo está experienciando de instante en instante en tercera dimensión, sino que lo estamos haciendo en cuarta, y en quinta, y en sexta, y en séptima. Pero en este plano humano, cuando el alma llega aquí, cuando la linterna, la luz de la linterna llega aquí a esta tercera dimensión, la vibración que toma inicialmente es la más baja de la posible, que es 87. Y a partir de ahí, ese recorrido que va haciendo por distintas vidas físicas, el alma no lo ve como distintas vidas físicas, sino como experiencias que se viven. Y esas experiencias no tienen otro motivo, no tienen otro objetivo que ir aumentando la frecuencia vibracional. 87, 88, 89, 90, 91. Cada nueva vida física o las experiencias que vivimos en cada una de nuestras vidas físicas, la orientación que tiene es precisamente aumentar la frecuencia vibracional del alma. Que vaya desde la densidad del cuerpo acercándose a una vibración más alta del espíritu. Eso es lo que hace nuestra alma cuando encarna en el plano humano. Y eso es lo que está haciendo aquí precisamente en estos momentos. Estamos experimentando nuevas experiencias para aumentar la frecuencia vibracional de nuestra alma. Mejor dicho, nuestra alma ha encarnado en el personajillo que somos nosotros para, a través de la experiencia que está viviendo al encarnarse en este personajillo, que esas experiencias le hagan incrementar su frecuencia vibracional. Y en eso estamos todos. Ahí no hay excepciones. Eso sí, cada cual va a su ritmo. Los procesos concienciales, los procesos evolutivos álmicos no son uniformes. No todas las almas llegaron aquí a la vez. Mi alma no tiene por qué haber llegado a la vez que la vuestra, ni la vuestra a la vez que la mía. Cada uno llegó cuando llegó. Y el proceso se desarrolla en libre albedrío. Porque como la creación es amor, el libre albedrío es lo que prima. Si no existiera amor, esto sería dirección obligatoria, pero como hay mucho amor, aquí tenemos libre albedrío. Y en el libre albedrío, el alma que está encarnada en cada uno lleva el proceso que considera oportuno. Y nada es ni mejor ni peor. No hay ni listos ni tontos. Simplemente se están viviendo experiencias, cada cual según su proceso, cada cual según su evolución, cada cual según su propio devenir álmico. Y no pasa nada. Claro, cuando miramos a los 7.000 millones de seres humanos, nos encontramos con una cosa maravillosa. Todos sin excepción, somos espíritus. ¿Qué es lo que de verdad somos? Es el conductor. Eso es lo que de verdad sois vosotros y soy yo. Y haríamos bien de adquirir el hábito de que cuando miramos a otra persona, no perder nunca la conciencia de que esa otra persona soy yo. Porque el conductor que está ahí es el mismo que está en mí. Ese Espíritu Santo, ese Cristo que está en esa persona, es el Espíritu Santo y es el Cristo que está en mí. Y no hay diferencia ninguna. Es simplemente una percepción ilusoria, porque el aire es uno, aunque yo pueda percibir que está en mí, o pueda percibir que está en ti. Con la expresión Namasté se hace referencia a esto, la toma de conciencia de que la divinidad que está en mí, el espíritu que está en mí, está en ti. Y estamos unificados porque somos lo mismo. Es verdad que además de espíritu somos otras cosas, que es lo que hace que nos veamos como distintos. Pero eso no es un error de la creación, eso es el milagro de la creación. El milagro de la creación es que la unicidad es diversidad.
Esto es muy importante que lo asentemos en nuestro corazón. El amor y el milagro de la creación radica en el hecho de que la unicidad se plasma en diversidad. Sería tremendo que la unicidad fuera uniformidad, sería durísimo. Entonces la creación no se expandería, sería estática. La creación es dinámica porque está llena de amor. Y ese amor es lo que posibilita que la unicidad se plasme en la diversidad. Esa diversidad, ¿cómo se pone de manifiesto? Se pone de manifiesto de que yo miro a Charo que está enfrente mía y yo sé que ella es yo y yo soy ella. Ella es espíritu, lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Hija de Dios, la vibración pura y primigenia del vacío. Y el vacío mismo, por eso decía Cristo Jesús, el Padre y yo somos uno, porque la vibración pura y primigenia del vacío es el propio vacío. El Hijo de Dios es el propio Padre. No hay diferencia posible. Yo y el Padre somos uno. Charo y el Padre, el espíritu de Charo que está en Charo, el conductor que está en Charo, el conductor que está en mí, es espíritu y es el propio Padre-Madre. Y Charo y yo estamos absolutamente unificados. Ella es yo y yo soy ella. Ahora bien, es verdad que en este plano, en lo que yo llamo Charo, además del espíritu, ese espíritu está conduciendo un alma que ha traído a este plano humano para experienciar la experiencia humana y que para ello se ha tenido que encarnar en un cuerpo. Y claro, el cuerpo de Charo es el cuerpo de Charo y el cuerpo mío es el cuerpo mío. Ahí cada uno es cada uno. Y tenemos una percepción de individualidad. Y el alma que está encarnada en Charo, aunque todos estemos unidos, las almas todas están unidas en esta fractalidad que nos une a la fuente, pero las experiencias que está viviendo el alma encarnada en Charo puede hacer que su frecuencia vibracional sea A y la frecuencia vibracional del alma que está en mí sea B. Entre el 87 y el 105, cada alma está a su bola en su proceso conciencial y en la frecuencia vibracional que le corresponde. Ni mejor ni peor. Esto es lo que se llama estado de conciencia. El estado de conciencia es la frecuencia vibracional del alma. La frecuencia vibracional del alma es la que hace que veamos la vida de una forma o de otra. Es lo que se llama estado de conciencia. Si la frecuencia vibracional del alma es, por ejemplo, cerquita del 105, pues vas a ver la vida de una manera distinta a si la frecuencia vibracional del alma es cerquita a 87. Ojo, no es ni peor ni mejor, porque es un proceso evolutivo. Y cada alma está en su legítimo derecho de estar en el momento evolutivo que corresponde y que quiere. Pero claro, un alma cuya frecuencia vibracional es 104 ve la vida de una forma distinta a un alma cuya frecuencia vibracional es 88. Ver la vida de una forma distinta significa ver las cosas, ver el mundo, ver la vida, ver la muerte, ver la divinidad, vernos a nosotros mismos, ver a los demás de manera distinta. Cada uno tiene su estado de conciencia, cada uno ve el mundo, las cosas, a los demás, a uno mismo, a la divinidad, a la vida, a la muerte, cada uno lo contempla de modo distinto en función, de modo diverso, en esa enorme diversidad, en función de la frecuencia vibracional en la que está experienciando, en la que está situada su alma. Y esto es lo que somos: cuerpo, alma y espíritu. Y no somos trozos separados y unidos forzosamente, no somos una unidad perfecta. Porque esta habitación la hemos ido llenando de cosas. Primero el vacío, después la vibración pura y primigenia del vacío, después la cadena de ecos que surge de la reverberación de la vibración pura y primigenia del vacío en el propio vacío, lo que hemos llamado verbo. Después hemos hablado del alma como tercera frecuencia vibracional que surge de la convivencia entre la vibración alta y la vibración baja. Esta habitación la hemos ido llenando, ¿verdad? Al principio era solo vacío, y el vacío sigue estando aquí, porque el vacío es lo que todo lo origina, y el vacío es lo que todo sostiene. Pero a su vez, estando todo llena de vacío, las hemos ido llenando de vibración del vacío, de reverberación de vibración del vacío, de alma. Pues bien, todo esto, todo sin excepción, es Dios. Todo sin excepción es Dios.
Dios no es una parte, Dios no es un trozo, Dios no es el vacío, ni la vibración del vacío, ni el eco de la vibración del vacío, ni el alma. No, es todo. Todo, sin excepción, es Dios. Lo que los seres humanos llamamos Dios, o como cada uno quiera denominarlo, es todo, sin excepción ninguna. No hay nada que no pueda ser denominado Dios. Todo tiene que ser denominado Dios. Este cuerpo es Dios. El alma es Dios. El espíritu es Dios. El vacío que originó el espíritu es Dios. Todo es Dios sin excepción. No hay nada que no sea Dios. Dios no es una parte, Dios no es un trozo, Dios no es un componente y el resto de los componentes no son Dios. Todo es divino. Todo es radicalmente divino. No hay separación posible dentro de la deidad. La deidad, la divinidad, lo es todo. Y lo es de una forma tan maravillosa que, siendo Dios todo, visto desde nuestra perspectiva humana, desde nuestra mente, cada componente es íntegramente Dios. Dios es todo. Y cada componente o cada parte de ese todo también es Dios. Mirad esto, los Vedas, los textos védicos, lo dejaron escrito de una forma inefable. Cuando dijeron aquello de todo es suma de partes, y todo suma parte, y todo forma, perdón, todo es suma de partes, y todo forma parte de una suma superior, aunque cada parte es a su vez el todo. Todo forma parte de una, todo es suma de partes, y todo forma parte de una suma superior, aunque cada parte es a su vez el todo. Contemplaros a vosotros mismos, por ejemplo en vuestro cuerpo. Vuestro cuerpo no es sino una suma de partes. 100 billones de células. 100 billones de células. Por cierto, cada célula es suma de partes. Por ejemplo, 100.000 genes en cada una de esas células. Y un núcleo. Y una membrana. Y otros muchos componentes que están en cada célula y que forman cada célula. Cada célula es suma de partes. Y las células forman parte de una suma superior, el cuerpo humano. 100 billones de células. Y el cuerpo humano forma parte de una suma superior, que es la humanidad. Y la humanidad vive en una suma superior, que es la Madre Tierra. Un ser viviente que nos contiene de la misma forma que nosotros contenemos nuestras células. Y la Madre Tierra vive en el sistema planetario, regido por el Padre Sol. Y el sistema planetario pertenece a una galaxia. Y la galaxia pertenece a un universo. Y el universo pertenece a un multiverso, y el multiverso pertenece a un omniverso, y el omniverso pertenece a un multiomniverso. Y nos podíamos extender hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo, como nos dé la gana. Todo es suma de partes, y todo forma parte de una suma superior. Pero por favor, no lo olvidemos. Cada parte es el todo. Cada parte es el todo. Es decir, cada uno de vosotros sois el todo. En cada uno de nosotros está todo, sin excepción posible. Cualquier cosa que podáis imaginar, que pueda existir en cualquier parte del cosmos, en cualquier parte de la creación, está en mí y está en vosotros. Es un milagro, pero es así. Es como si, no sé, cuando se habla de los hologramas, hablaremos, lo que vamos a hablar de hologramas en su momento no tiene que ver ahora con esto. Cuando se habla de hologramas, sabéis que la diferencia que hay entre una fotografía convencional y un holograma es que si yo tengo una foto convencional y la rompo, vamos a suponer que la rompo en 4 trozos y la tiro al suelo, si alguien coge un trozo de foto, solamente ve el trozo de foto, no es capaz de recomponer la foto entera. No sé si en la foto hay 20 personas que se han hecho una foto de grupo, pero esa foto de grupo la hemos roto en 5 trozos, y yo cojo un trozo de esas 20 personas, lo mismo veo a 3. No soy capaz de ver a las 17 restantes porque no están en mi trozo de foto, ¿verdad? Eso pasa con una foto convencional. Con los hologramas nos pasa eso. Un holograma se puede romper y cuando tú coges un trozo de holograma, contiene toda la información del holograma.
Eso es lo que hace un holograma. Que aunque lo troceemos, cuando cogemos el trozo, ese trozo sigue conteniendo toda la información que tenía el holograma inicial. A pesar de que lo hayamos roto, el trozo sigue teniendo toda la información del holograma inicial. Pues bien, en la creación pasa exactamente igual. Cada componente de la creación forma parte de la unidad, se cumple en él la regla maravillosa de que todo es suma de parte y forma parte de una suma superior, y a su vez cada parte es el todo. De modo y manera que cada uno de vosotros y yo mismo somos el todo, por más que seamos suma de partes y formemos parte de una suma superior. Cuando se habla de encontrarnos a nosotros mismos, se habla también de encontrar nuestra sabiduría innata. Esto es la sabiduría innata. La sabiduría innata es cuando uno es consciente de que todo está en mí y que no hay nada fuera de mí que no pueda entender viéndome a mí mismo, conociéndome a mí mismo, encontrándome a mí mismo. Cuando nos encontramos a nosotros mismos, todo se comprende, todo se entiende. La sabiduría innata se abre de par en par y se pone a nuestra disposición. Y no hay nada ininteligible, no hay nada que no podamos discernir, porque hemos abierto lo que realmente somos. Pertenecemos a un gigantesco holograma y como componentes de ese holograma contenemos toda la información del holograma, no un trocito. A veces cuando se piensa en una creación tan inmensa, nos vemos como un granito de arena en el desierto. Y eso hay personas que lo que le origina es náusea. A Jean-Paul Sartre la percepción de la nada le originó náusea. Sin embargo, la maravilla es que es verdad que aquí yo soy Emilio. Tengo un cuerpo, un alma y un espíritu. Y desde mi mente, solo desde mi mente, me puedo percibir como individualizado. Y me puedo percibir como un granito de arena en un inmenso desierto, o como una gotita de agua en un inmenso océano. Pero lo más maravilloso es que esa gotita de agua en el océano, ese granito de arena en el desierto, tiene en sí todo, sin excepción. Por eso precisamente cuando nos encontramos con lo que somos, encontramos el todo. Y todo se entiende, y todo se comprende. Es por eso, por lo que es posible, transformarse en Dios, en terminología de San Juan de la Cruz, cuando nos dijo aquello del mayor grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Rosa del Alba, amada en el amado, transformada, que ella en sus poesías desglosa de una forma tan bella. ¿Cómo nos podemos transformar en Dios? Simplemente dándonos cuenta de que lo somos. No es una labor de transformación, simplemente es un recuerdo, es simplemente una toma de conciencia. Conectar con nuestra divinidad es simplemente recordar lo que somos. No es que nos tengamos que transformar en nada, no es que tengamos que ser algo distinto de lo que ya somos, es simplemente ser lo que somos. A esto se dirige lo que nos queda de taller por delante, a esto, a darnos cuenta de que no tenemos que hacer nada, que no tenemos que aprender nada, que no tenemos que trabajar, que no tenemos que esforzarnos, que a la porra tantos conocimientos, que ya somos todo lo que podemos anhelar y lo único que tenemos que hacer es recordarlos. Lo único que tenemos que hacer es tomar conciencia de lo que somos. Ya está bien buscar fuera. Nuestra dimensión álmica, en su experiencia, en su proceso de crecimiento vibracional, en una larga cadena de vida, ha ido siempre buscando fuera. Pero ha llegado ya un momento, por su propio crecimiento, que nuestra dimensión álmica ha dicho se acabó. Ya se ha dado cuenta de que para llegar a 105 tiene que encontrar dentro y no fuera. De 87 a 88, de 88 a 90, de 90 a 92, de 92 a 95, de 95 a 100, permitirme la broma, hemos evolucionado conciencialmente con experiencias vividas hacia afuera. Bueno, pues ahora que nos estamos acercando al 105, y nos estamos acercando al 105, para vivir la experiencia 103, para vivir la experiencia 104, para vivir la experiencia 105 y para vivir aquí la experiencia 106,
para vivir aquí una experiencia de otra dimensión, pero vivirla aquí, tenemos que encontrar dentro lo que hasta ahora hemos buscado fuera. Y ahí es lo que se nos abren los ojos con personas como San Agustín de Hipona, cuando nos dijo aquello: hermosura tan antigua y tan nueva, hablando de lo que tardó él en darse cuenta de esto. Tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde os amé. Y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. Fijaros qué belleza. Nivel vibracional del alma 105, 106, no se puede expresar mejor. Esto es vibración 105, 106. Esto es una evolución del alma que ya salta de dimensión. Viviendo en un cuerpo humano, salta de dimensión. Cuando te das cuenta de, y he aquí, que estaba siempre dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo, y yo no estaba con vos. Cuando esto se percibe, cuando esto se siente, cuando esto se encuentra, se produce la transformación en lo que de verdad somos. Y en ese momento nuestra dimensión álmica salta de franja. Ya no cabe en la franja vibracional, permitidme que siga con el juego, del 87 al 105, ya no cabe entre el 87 y el 105. Y empieza a vibrar en 106, en 107, en 108. Y lo hace aquí, en este plano humano, que es la maravilla. Y entonces nuestro ADN se adecua, fijaros. En el momento en que nuestra dimensión álmica empieza a vibrar en una vibración que no corresponde a tercera dimensión, nuestro cuerpo físico, los genes que están en nuestro cuerpo físico, el ADN que está en nuestro cuerpo físico se abre como una flor. Lo que son cadenas de ADN que estaban presionadas, tensionadas, se destensionan para permitir que en este cuerpo, en este yo físico, mental y emocional, pueda experienciar un alma cuya vibración ya no es de este mundo, cuya vibración ya no es de la tierra, sino del cielo. ¿Y esto para qué y por qué se produce? Este es el final de todo, porque es el principio. Es lo que estamos experienciando ahora la humanidad. La humanidad ahora está experienciando un cambio de conciencia que nos va a hacer vibrar en una frecuencia vibracional que no es de este mundo, que no es de tercera dimensión. Se nos dice, estamos pasando a cuarta, y es verdad. Nuestras dimensiones álmicas están llegando a un punto que ya no caben en tercera dimensión. Y la humanidad va a vivir un estadio, lo está viviendo ya, donde nuestras dimensiones álmicas ya no son su frecuencia vibracional de tercera dimensión. Y entonces traemos el cielo a la tierra. En una tercera dimensión, experienciando en tercera dimensión, lo que estamos haciendo es vibrar en una clave dimensional que es de cuarta, que no es de tercera. Y eso es lo que coloquialmente se llama traer el cielo a la tierra. La cuarta dimensión la traemos a la tercera. Por cierto, esto es posible porque la Madre Tierra también ha hecho la mutación vibracional. La Madre Tierra también es espíritu, también es alma y también es cuerpo. Y la Madre Tierra va por delante nuestra. Es la que nos contiene, es en la que estamos. Va por delante nuestra en el proceso. Y la Madre Tierra ya ha realizado esa transformación vibracional. La Madre Tierra ya está vibrando en cuarta dimensión. Y ahora estamos nosotros en el proceso para también vibrar en cuarta dimensión. Y cuando eso se consiga, hablando en clave temporal, porque aquí estamos hablando, realmente ya está conseguido, porque todo es instantáneo, pero hablando en clave de espacio y tiempo, cuando eso se consiga, el cielo habrá llegado a la tierra. Y fijaros, todos hemos visto alguna vez lo que son las fichas de dominó, ¿verdad? Cuando cae una, las ponemos en hilera, se cae una y pla, 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 va cayendo una tras otra. Todos lo hemos visto alguna vez, o lo hemos hecho, o al menos lo hemos visto, o al menos sabemos en qué consiste este juego, ¿verdad? Bueno, pues cuando la cuarta dimensión, imaginaros la cuarta dimensión como una ficha de dominó, y la tercera dimensión como una ficha de dominó. Nosotros estamos aquí, en tercera dimensión. Espíritu, cuerpo y alma, en cada uno de nosotros. Suma de partes que formamos parte de una suma superior, pero cada uno somos el todo. Y aquí estamos, en tercera dimensión. Cuando nuestra dimensión álmica empieza a vibrar, ya no en clave 87-105, sino en clave de cuarta dimensión,
lo que provocamos es que la cuarta dimensión, la ficha de dominó, caiga sobre esta. La cuarta viene a la tercera. La cuarta viene a la tercera. Y lo hemos originado nosotros, con nuestro proceso conciencial y evolutivo. El crecimiento vibracional de nuestras almas y el crecimiento vibracional del alma de la Madre Tierra es lo que está originando que la cuarta dimensión venga a la tercera. Que la ficha de dominó cuarta caiga sobre la tercera. Pero es que eso lo hacemos por algo. Y es porque en el momento en el que la ficha de dominó cuarta caiga sobre la tercera, ¿sabéis lo que pasa? Que la tercera cae sobre la segunda. No solo estamos trayendo la cuarta dimensión a la tercera, sino que estamos llevando la tercera a la segunda. Pero es que además cuando la ficha de cuarta cae sobre la tercera y la ficha de tercera cae sobre la segunda, la ficha de segunda cae sobre la primera. La cuarta cae sobre la segunda, la tercera cae sobre la segunda cae sobre la primera. ¿Y qué le pasa entonces a la primera? Que cae a donde no había nada. Con lo que hemos expandido la creación. Hemos expandido la creación. La primera dimensión, esa última ficha de dominó, cae en el vacío. Y eso es como la piedra en el agua, un nuevo círculo concéntrico. Un nuevo círculo concéntrico, es un nuevo OM. En esa cadena de OM es un nuevo OM. Eso es lo que estamos haciendo como el espíritu que somos. A bordo de un alma, experienciando en planos físicos concretos, metiéndonos en modalidades de vida como en nuestro caso es el cuerpo humano, y vibrando, mutando por experiencia la vibración de nuestra alma en cada plano, porque de esa forma lo que hacemos es que en ese plano generamos una vibración que es de otro plano. Y al generar en tercera la vibración de cuarta, la ficha de cuarta cae sobre tercera, la de tercera cae sobre segunda, la de segunda cae sobre primera, y la primera cae a donde no había nada. Y la creación se expande. La creación la estamos expandiendo continuamente. La estamos expandiendo en lo que realmente somos, espíritu. Y aquí estamos jugando a un maravilloso juego, que es el juego de crear. Estamos creando, estamos expandiendo la creación. Eso es lo que hacemos, disfrutando como niños chicos. Aquí a veces perdemos la conciencia de este disfrute. Porque claro, al venir a este plano, empezamos nuestra alma a vibrar en el 87. Y en el 87 te olvidas de todo. Te olvidas de todo. Pero empezamos a experienciar sobre lo que va a venir de inmediato en el taller. Cuando empezamos a experienciar 87, experiencias que nos llevan a 88, a 90, a 95, utilizamos las herramientas y los bastones del sufrimiento. Cuando el alma llega aquí y empieza a vivir experiencias en muchas vidas físicas, y empieza a incrementar su frecuencia vibracional, 87, 88, 90, 92. En ese incremento vibracional, las experiencias que cogemos, las experiencias que vivimos son experiencias de sufrimiento. Y hay un momento concreto en la propia evolución donde las experiencias de sufrimiento ya dejan de servirnos. Ya no nos valen. Ya nos han aportado todo lo que nos podían aportar. Cuando nos empezamos a pasar al 100, al 102, al 103, las experiencias de sufrimiento ya no sirven. Y hay algo en nuestro interior que nos dice, ya está, ya no sufro más. El camino de la carga, el camino de la culpa, el camino del pecado, el camino de los lastres, el camino de los errores, el camino de los karmas, ha sido válido cuando estábamos en el 87, en el 90, en el 95, en el 98. Pero hay un momento de nuestro proceso conciencial que ya no nos sirve. Y nos estamos dando cuenta que ya no nos sirve. Y es muy simple. Hay muchas herramientas, hay muchos bastones para crecer conciencialmente. Cogemos el bastón del sufrimiento, lo colocamos en la despensa y cogemos un nuevo bastón. Y ese nuevo bastón es el gozo, la alegría. Es decir, se acabó, hombre, se acabó. Voy a vivir mi espiritualidad en libertad. Voy a vivir mi espiritualidad sin miedos. Voy a encontrarme realmente con lo que soy.
voy a encontrarme con ello. Y eso es lo que estamos sintiendo también actualmente. De ello vamos a hablar también de inmediato en el taller. Vamos a dejar ya atrás el sufrimiento. Ha sido una experiencia elegida por nosotros para crecer vibracionalmente. Nadie sufre involuntariamente. Todas las experiencias de sufrimiento son elegidas por nosotros, todas sin excepción. Y las elegimos porque nos ayudan a crecer vibracionalmente. Y hay un momento determinado de nuestro crecimiento álmico vibracional que decimos, ya está, ya está. Porque es que sentimos que para llegar a 105, a 103, a 102, ya no nos vale el bastón del sufrimiento. Y empezamos a sentir, y vamos a hacer un descanso ahora de 15 minutos, y empezamos a sentir que mientras que estábamos vibrando en 87, en 88, en 90, en 95, como hemos estado buscando fuera, no nos habíamos dado cuenta todavía de lo que nos dijo San Agustín, como hemos estado buscando fuera, hemos pensado que necesitábamos cosas, que necesitábamos complementos, que había algo fuera que teníamos que traer hacia nosotros. Durante ese trayecto álmico, durante ese trayecto conciencial, vosotras, vosotros y yo mismo, hemos utilizado lo que a mí me gusta llamar la vía de la suma. La vía de la suma. La necesidad de sumar algo a lo que soy. Algo que tengo que coger de fuera y traérmelo. Mientras que hemos vivido esa vía de la suma, hemos acumulado. Hemos querido tener, retener. Hemos competido y nuestra vida se ha basado en una necesidad enorme de controlar y de programar. Cuando buscamos fuera, inevitablemente queremos traer cosas de ese fuera y acumulamos, retenemos, competimos, programamos, controlamos. Es propio de la experiencia, no tenemos que rasgarnos la vestidura, todo tiene su porqué y su para qué. Y esa vía de la suma tuvo su porqué y su para qué. Pero vosotras y vosotros como yo, ahora nos estamos dando cuenta de que en el momento evolutivo al que hemos llegado en nuestro estado conciencial, en nuestro proceso álmico, la vía de la suma ya no nos vale. Porque nos empezamos a dar cuenta que lo que tenemos que hacer es no buscar cosas fuera, sino encontrar lo que somos ya, naturalmente, irreversiblemente, y siempre lo hemos sido. Y claro, nos damos cuenta de que la cantidad de muebles que hemos metido dentro de nuestra casa, lo que tenemos que hacer es soltarlos cuanto antes. Porque esos muebles que nos han ayudado a evolucionar hasta ahora nos impiden seguir evolucionando. Y de la vía de la suma, vosotros y vosotras y yo, hemos pasado a la vía de la resta. Y por eso nos queremos vaciar. Y por eso nos queremos desalojar interiormente. Y por eso nos queremos desapegar. Y por eso ya no queremos competir, porque lo que queremos es compartir. Por eso ya no queremos acumular, si lo que queremos es compartir con todos, que son yo mismo. Y por eso se acabó ya el control y la programación. ¿No dais cuenta que hay dentro de vosotros una voz que está diciendo que no controléis más? Que por favor fluyáis, que os permitáis a vosotros mismos el placer y el gozo de fluir, que se acabó la necesidad de controlar. Y que se acabó la necesidad de programar. Que ya está bien, que hay que tener confianza en la vida. Fluir y confiar. No controlar y programar. Claro, nuestra mente todavía esto lo desconcierta. Fluir, confiar. No, hombre, no, yo me encuentro más a gusto controlando y programando. Vamos a ver, controlando y programando es sufrimiento. Que es perfecto, que forma parte de la experiencia elegida. Pero es que hay algo en mi interior que me dice que ya se acabó el sufrimiento. Que yo quiero el gozo para seguir evolucionando. Pero el gozo nunca va a venir por el control y por la programación. Ni por la preocupación ni por la inquietud. Va a venir por el fluir, por el confiar y por vivir viviendo en entera libertad. De eso es lo que vamos a hablar. De mucha confianza, de mucho fluir, de mucha vía de la resta. No porque la vía de la suma sea mala, sino porque ya cumplió su función. Ya la ha cumplido. Y la estamos despidiendo con mucho amor.
Muchas gracias, sufrimiento, por todo lo que me has ayudado. Muchas gracias, vía de la suma, por todo lo que me has ayudado. Pero ya está. Yo ya no quiero acumular nada. Me quiero vaciar. Yo no quiero retener nada. Me quiero desapegar y desalojar de todo. Yo no quiero competir con nadie. Quiero compartir con todo. Yo no quiero controlar nada. Quiero fluir. Y no quiero programar nada. Quiero confiar ciegamente en la vida y que la vida me lleve a donde le dé la gana. Que va a ser una vida de gozo y de placer absoluto. Y en esa confianza nos instalamos, porque esa confianza no está en la mente, está en el corazón, está en nuestro interior. De ello vamos a hablar en las horas que tenemos por delante en el taller.